Bueno, yo creo que hay un alto voltaje político y por eso se andan acelerando sus pasiones. Yo les pido que se serenen, que se templen, porque esto pues, apenas está empezando. Miren, el León cree que todos son de su condición y la verdad es que no es así. Ya, senador Corral, fue muy claro la lectura que se dio del procedimiento, ya hay ni para que aleguen. La verdad es que vamos a entrar pronto al fondo, yo también estaba esperando eso, pero pues ya vamos a adelantar vísperas, porque ¿cómo es posible que en este país dos jueces quieran detener un debate de más de un año en la opinión pública, de un poder legislativo, y nadie diga nada? Y ahí sí, ni pío dice. ¿Cómo es posible que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, día de ayer, como niños berrinchudos, violando la Constitución, salgan a la calle a querer estar sumándose al paro de los trabajadores estos que ellos mismos parece que luego mandan? Solicito someta a votación la orden del día. Presidenta, si me permite. Antes. Sí, por favor. Sí, Presidenta, una vez más con el mismo tema de la sesión anterior. Miren, en las últimas 24 horas he sido rehén de la Gaceta Parlamentaria, porque tengo que estar viendo en actualización cada 3 minutos si nos van a convocar o no y a dónde. Se convocó formalmente por Gaceta Parlamentaria a la 1:23 para la instalación en sesión de Comisiones Unidas a la 1:30. Estoy viendo que en la Gaceta Parlamentaria también está el oficio en donde únicamente viene firmado por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, cuando el reglamento es claro que para Comisiones Unidas tiene que haber un acuerdo de presidentas y junta directiva. No tuve conocimiento de un acuerdo de esta naturaleza y no viene acompañado de las firmas de ninguno de los secretarios la convocatoria. También debo decirles que no está recibido por mesa directiva el acuerdo que está publicado, la convocatoria que está publicada. Entonces es importante que sirvan las formalidades que nos marca el reglamento. Lo quiero distinguir y lo quiero hacer notar porque son nuestras primeras sesiones y es importante que en las posteriores ustedes tienen a bien así hacerlo, porque finalmente ustedes conducen las sesiones, deben de ir siguiendo el reglamento. Yo siempre he seguido el canal del Congreso, señora presidenta, señoras presidentas, y me tocó muchas veces verlas cuando eran legisladoras de oposición y de minoría, y siempre exigían un trato respetuoso y adecuado. Y me parece que en esta ocasión no lo están dando. Entonces hago el señalamiento porque sé que lo quieren dar, sé de su buena voluntad, pero acá hay que cumplir con formalidades además de buenas voluntades. Por eso mi participación en este sentido, yo esperaría que para ya futuras convocatorias no se repita. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Bueno, hemos seguido el procedimiento, vamos a ajustar este tema de que todos los secretarios, todos los de la mesa directiva puedan estar enterados y demás. Se cumple, estamos las dos presidentas y estamos la mayoría de los secretarios técnicos que hemos convocado. Se dio la comunicación directa también a cada uno y a cada una de ustedes, pero lo haremos de manera escrita como usted nos está solicitando con todo gusto. Como el reglamento. El senador Marco Cortés. Gracias, presidenta. Yo quisiera pedirle al secretario que nos diera lectura del artículo 139 que nos rige, numeral 3, si es tan gentil. Sí. ¿Me mandatas o lo leo directo? Sí, por favor, de lectura al numeral 3 del artículo 139. Es secretaria. Doy lectura, compañeras y compañeros, al reglamento del Senado de la República, artículo 139, numeral 3.
que dice lo siguiente sobre la convocatoria a reuniones. Las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión. De ser posible, la convocatoria respectiva se publica en la Gaceta. Es cuanto, Presidenta. Por lo tanto, le pregunto si esto lo dialogó con la mesa directiva para que quede asentado en actas. Sí. Sí, Tenemos. ambas presidentas, bueno, si me lo permites, Presidenta, Sí, por favor, senadora. por favor. En mi caso lo externé, por supuesto, a las dos secretarias de mi junta directiva. Hace un rato en estudios legislativos, las y los integrantes lo saben, platicamos también sobre esta reunión de Comisiones Unidas. Sí, en el caso de estudios legislativos también fue comentado, de puntos Presidenta. constitucionales con el secretario e hice la consulta directa con otra de las secretarias, la senadora Claudia. ¿Algo más? Perdón. Sí, Tiene la senador. palabra el senador Corral. Sí, muchas gracias. En relación con la convocatoria extraordinaria, también la Secretaría, si da lectura, por favor, a la fracción tercera del artículo 130 del reglamento del Senado, toda vez que es facultad del presidente de una comisión convocar en cualquier momento una sesión extraordinaria o una tercera parte de los miembros de la comisión. Si le pudiera dar lectura a la fracción tercera del artículo 130 del reglamento del Senado. Por favor, secretario. Con gusto, Presidenta, y gracias, senadores, para que quienes nos observan tengan claro el reglamento del Senado de la República, en su artículo 130, fracción tercera, dice: el presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones siguientes, numeral fracción tercera, dice: convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulta necesario o lo solicita al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión. Es cuanto, Presidenta. Muchas Sí, gracias. Presidenta. Y que efectivamente Su la servidora. convocatoria expedida fue con fundamento en el artículo 130, fracción tercera, 139, numerales 1 y 3. Por Si me favor, permite, adelante. Presidenta. Lo que pasa es que la convocatoria que está publicada en Gaceta Parlamentaria nada más trae la firma de ambas presidentas, no con los dos terceras partes, no con los integrantes de la Junta, pues aquí no, o sea, no cumplió la formalidad del reglamento, pues, pero estamos pidiendo que en futuras ocasiones cumpla la formalidad del reglamento. Pueden hacerlo, tienen la mayoría, pero háganlo bien. No está publicado. Pero es de la presidenta nada más. Adelante, el senador Oscar Cantón Cetín, por favor. No, y los dos terceras Miren, partes. yo creo que vamos a dar lectura mejor, si me lo permiten. Si me lo permiten, vamos a dar lectura a lo que fue la convocatoria, para que se vea el fundamento que se dio y quienes firmaron el documento. Dice: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, 66ª legislatura, Ciudad de México, 4 de septiembre del 2024. Senadoras y senadores, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, con fundamento en el artículo 130, fracción tercera, numerales 1 y 3, se convoca a reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, a realizarse el miércoles 4 de septiembre del 2024 a las 13:30 horas en las salas 5 y 6 del hemiciclo del Senado de la República. Para tal efecto, se anexa el orden del día correspondiente y que se publicó. Atentamente, senadora Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Atentamente, senadora Minerva Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Rúbricas.
Ese artículo 130 dicen que los presidentes, las presidentas, tienen la facultad de convocar y no habla allí que tiene que llevar la firma de lo que es la junta directiva. No lo marca. Es así como se fundamenta la convocatoria de acuerdo con nuestro reglamento. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senador. Por favor. Pablo Angulo. Sí, también de manera muy respetuosa le solicitaría a la secretaria si pudiera leer el numeral 1 del artículo 129, fracción octava. A ver, el 129 octava. Sí, numeral 1, Por favor. numeral 1, por favor, fracción octava. Con gusto, presidenta, le doy lectura al artículo 129 del reglamento del Senado de la República, que corresponde a las atribuciones de la Junta Directiva en su numeral 9, senador. Octavo. Proponer consultas de audiencias públicas o privadas con autoridades gubernamentales. Octavo. Formular el proyecto de orden del día para las reuniones de la comisión y acordar el trámite a los asuntos programados. Gracias. Solo también sumarme a la solicitud que ha hecho la senadora Claudia Anaya. Algo es, por supuesto, aquí no está en discusión si las presidentas tienen la facultad de convocar, eso está muy claro en el reglamento. Las presidentas tienen la facultad de convocar a los presidentes a las reuniones de comisiones previo acuerdo con la Junta Directiva, donde se elabora el orden del día. Lo que ha expresado la senadora Claudia Anaya es que no hubo una sesión previa, al menos a ella no se le convocó previamente para establecer cuál sería el orden del día, y en el grupo parlamentario del PRI tenemos claro que las próximas discusiones en estas comisiones unidas no serán, digamos, discusiones que no vayan a implicar, por supuesto, de la manifestación de senadoras y senadores. Lo único que pedimos es que se respete el reglamento y que en ese respeto al reglamento podamos convocar, por supuesto, las veces que sean necesarias, observando siempre el reglamento que no fue observado. Gracias. Muchas gracias. Estamos respetando el reglamento, que quede claro, no estamos violentando el reglamento, están solicitando ustedes que aparezcan las firmas. Está bien, vamos a escucharles esta situación. Por favor, la senadora Mayuli Martínez. Senadora Mayuli. Sí. Muchas gracias. Escucho con atención, innumerables ya artículos que se están poniendo a lectura para darle cabal cumplimiento con cómo viene nuestra normatividad interna en el Congreso y en este Senado de la República. Pero aquí hay algo muy importante que hay que destacar. Estamos apenas en una semana de sesiones en el Senado de la República y nos convocan a tal prisa que inclusive se instalaron las comisiones, en una de ellas la que pertenezco, estudios legislativos, el día de ayer. ¿Para qué? Para que llegara esto, la minuta de la reforma al Poder Judicial. Este es el tema hoy en el país y las convocatorias que hacen ambas comisiones de manera sin llevar los procedimientos legislativos, es decir, de verdad, ayer lo comenté en la comisión que instalamos de estudios legislativos y lo digo en esta comisión, en estas comisiones unidas. Hagamos el procedimiento debido. Sabemos quiénes están a favor de esta propuesta, como viene, y evidentemente quienes estamos en contra de ella. Hagamos el debate y el trabajo parlamentario en este Senado de la República a la altura de este Senado. Así que yo les pido a las y los senadores, sobre todo quienes integran las presidencias de estas comisiones, que de verdad no nos quieran venir a chamaquear. Sabemos la intención y la rapidez de las instalaciones de las comisiones el día de ayer y hoy una convocatoria extraordinaria para darnos a conocer esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Por favor, vamos a entrar a un gran debate de la reforma al Poder Judicial y entramos así, discutiendo
y leyendo los artículos del reglamento, porque no se hace la convocatoria debida con los tiempos debidos. Estamos iniciando apenas en este tiempo, en este Senado, y ya estamos iniciando de esta manera. Yo de verdad les pido a todas las senadoras y senadores de todas las comisiones y sobre todo de estas que estamos aquí en esta reunión, que hagamos las cosas debidamente como señala el reglamento, con los tiempos que marca la ley y que nos permitan también a nosotros conocer. La convocatoria ni siquiera la conocemos en el orden del día. Entonces, sí hago este llamado a las presidencias de estas comisiones y, por supuesto, también a sus juntas directivas como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Solo hacerle la aclaración. Se está siguiendo de manera puntual el reglamento y el tema de los tiempos para las convocatorias. Solo le recuerdo que el día de ayer fue aprobado un acuerdo en el Pleno en el que en el numeral segundo dice que una vez que las comisiones reciban el turno correspondiente, se abocarán de inmediato al estudio, análisis, y yo pues lamento que la práctica haya sido que se esperan muchos días. Usted nos dice, estamos empezando. Sí, estamos empezando y desde el primer día estamos trabajando, y lo comenté ayer en la Comisión de Estudios Legislativos, lo vamos a hacer sin pausa, lo vamos a hacer de manera rápida porque eso es lo que está esperando. Ya esperó mucho el pueblo de México, así que vamos a hacerlo respetando los tiempos legales, los tiempos reglamentarios, pero lo vamos a hacer rápido y sin pausa. Muchísimas gracias por su intervención. Me ha pedido la palabra la senadora Verónica Martínez, por favor. Perdón, Rodríguez. Adelante. Gracias. Me preocupa la ilegalidad con la que hemos sido convocados y convocadas a estas sesiones, y por ello solicito de manera respetuosa que se asiente en el acta que no se ha dado cumplimiento con el artículo 139, fracción tercera del reglamento que nos rige, toda vez que a pregunta expresa a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de si había socializado o platicado en corto con sus secretarias este tema de la convocatoria para esta sesión, ella respondió que sí. Pero ahora yo le pregunto al secretario Ricardo Anaya y a la secretaria Anaya de la fracción del PRI, Claudia, si es verdad que este tema fue realmente socializado con ustedes, como así lo expresó la presidenta delante de nosotros, que de verdad lo consultó con la mesa directiva de esta comisión. Y les pregunto a ambos si esto es verdad, porque también quiero que se asiente en el acta. También quiero que se asiente en el acta la respuesta de ambos senadores como secretarios de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Es importante que respetemos las formas, porque a quienes nos debemos no es a los senadores ni senadoras que están sentados en esta comisión. No le tenemos que dar gusto a ningún senador o senadora en particular. A quien le tenemos que dar gusto es a la ciudadanía. A ellos es a quienes les tenemos que responder con la verdad. Y le pido respetuosamente que se asiente en el acta ambas cosas, que se está faltando a este artículo y la respuesta de los secretarios que forman parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Que se asiente en el acta como dicho de la senadora, no como una verdad. Es el dicho de la senadora, se está cumpliendo con todo lo que establece el reglamento. Muchas gracias. Me falta la respuesta de los secretarios. Pues no. Hay lista de oradores. Si quieren ahorita que nos pidan la palabra, ¿sí? Por favor, nos pide la palabra la senadora Giovanna Bañuelos. Muchas gracias.
Compañeras y compañeros legisladores, a los representantes de los medios de comunicación, a nuestros asesores. Yo quiero hacer una invitación respetuosa a todas y a todos los integrantes de estas comisiones que tenemos la enorme responsabilidad de analizar y discutir una de las reformas más profundas que vamos a hacer en el Poder Legislativo, que lean el reglamento, que conozcan las etapas de nuestro procedimiento y que también, por supuesto, respeten a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la presidenta de Estudios Legislativos y a todos quienes integramos estas comisiones, porque fue una decisión del Pleno del día de ayer. Se ha respetado todo proceso legislativo. Se instalaron las comisiones, se nos llamó a sesionar en una comisión unida, participamos, tomamos lista, acreditamos quórum, el Pleno tomó la decisión de cómo habría de estar integrado este cuerpo colegiado y lo más importante, estamos representados absolutamente todos los grupos parlamentarios en esta mesa de trabajo. No traigamos argumentos como si se encontrara el hilo negro de que nosotros estamos intentando fast track votar una iniciativa. Nada más falso que eso. Pues sí, es nuestra agenda, es la agenda de nuestro movimiento, es una de las iniciativas que mandó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 5 de febrero. Es parte de la plataforma electoral de las legisladoras y legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Es el espíritu mismo del Plan C y es la razón por la que el pueblo de México nos dio la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Entonces, sí, tenemos prisa por atender el reclamo legítimo de las y los mexicanos que nos encomendaron en las urnas el pasado mes de junio. Pero tener prisa no quiere decir que tenemos desconocimiento del proceso jurídico y legislativo. Tampoco somos inocentes. Es la reforma más importante que vamos a votar. Y créanme, nos interesa más a nosotros que a ustedes cuidar todas las etapas legales y de proceso legislativo, porque tenemos la certeza de que tenemos los votos, tenemos la confianza ciudadana, tenemos la mayoría y que tendremos reforma al Poder Judicial. Entonces, yo les pido de manera respetuosa que permitamos a nuestras señoras presidentas que avancen con la propuesta del orden del día para que sobre ese tema discutamos, más allá de lo que señala o no nuestro reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. A ver, me están pidiendo la palabra la senadora Citlali y el senador Colosio, nada más para que no se quede en el limbo. Fue consultada con el senador Óscar Cantón Cetina y de manera directa fue consultada con la senadora Claudia Anaya, que son dos de los tres secretarios. Fue por teléfono que le hice la consulta a la secretaria Claudia Anaya para esta sesión, si había alguna objeción, solamente para aclarar. Bueno, la senadora Citlali Hernández está pidiendo la palabra. Gracias, presidenta. Muy breve, en el mismo sentido de lo que planteó la senadora Giovanna, nada más para, entre nosotros conocemos el reglamento, le hemos dado lectura, conocemos el contexto político que estamos viviendo, lo hemos repetido en las diversas instalaciones de estas dos comisiones, que nosotros no hemos engañado a nadie. Nosotros públicamente hemos incluso provocado un debate alrededor de la reforma al Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 5 de febrero 20 propuestas de reforma y a raíz de eso, pues quienes éramos entonces legisladores o candidatas o candidatos, yo creo que lo más lógico era empezar a leer esas propuestas del presidente. Quizás en la oposición hubo la pretensión, el autoengaño y la idea de que no ganaríamos la mayoría calificada y por eso no tomaron en serio a lo mejor las propuestas que hizo el presidente. Sin embargo, nosotros hicimos campaña
informando sobre estas reformas, fundamentalmente sobre la reforma al Poder Judicial. La ciudadanía votó mayoritariamente, no ignoramos que hay un sector que no votó por nosotros, vivimos en democracia, hay gente que no piensa como nosotros y son millones, lo sabemos, pero la mayoría de la ciudadanía votó por la Cuarta Transformación y hoy Morena, el PT, el Partido Verde tenemos la mayoría suficiente para aprobar estas y otras reformas constitucionales. No hemos engañado a nadie, esta discusión pública abierta desde hace varios meses también tuvo claridad de que si lográbamos la mayoría calificada, los primeros días, las primeras semanas, en el primer mes, una de las reformas que discutiríamos sería la reforma al Poder Judicial. Y vale la pena decirle a quienes nos escuchan y nos ven quizás fuera de esta sala, pues que no se vale el engaño. La instalación de las comisiones está en el marco del reglamento, que nos da 10 días naturales para instalarla. ¿La hicimos pronto? Sí, porque nosotros tenemos un interés de que avance esta reforma. El llamado a las convocatorias extraordinarias las hicimos en el marco del reglamento del Senado. Que hoy busquemos que se dé cuenta y conocimiento de la minuta que nos hizo llegar la Cámara de Diputados, también está en forma, con base en el reglamento, y recordar lo que ya dio lectura aquí la senadora Ernestina Godoy, que en el Pleno hace unos días todas y todos nosotros, de todos los grupos parlamentarios, aprobamos un acuerdo donde claramente se decía que cuando la mesa directiva recibiera las minutas que refieren a estas discusiones que tenemos abiertas, de inmediato las comisiones estaríamos llamando a la discusión, al análisis y en su caso aprobación. Entonces nada más, yo tengo claro que pues un sector de la población tiene dudas sobre la reforma, que como lo ha dicho aquí el senador Ricardo Anaya, algunos de ustedes representan a ese sector, pero también dejar muy claro que no se vale el engaño, porque todo lo que estamos haciendo es en tiempo y forma, con base en el reglamento, y lo decimos con claridad, sí, al pueblo de México que nos mandató la aprobación de la reforma al Poder Judicial, no les vamos a fallar y la estamos discutiendo y la vamos a aprobar lo más pronto posible, sin violentar ningún reglamento, ninguna forma y, por supuesto, dando la discusión y los tiempos correspondientes. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Me han pedido la palabra varios senadores, el senador Colosio, me parece, sí pidió la palabra, ¿verdad? Sí. El senador Manuel Huerta y la senadora Andrea Chávez. Gustavo Sánchez, perdón. La senadora Claudia. ¿Sí? Malú, a ver, anótame. Sí, a ver, nada más les hago un respetuoso llamado. Estamos apenas para aprobar la orden del día. Yo sé que tenemos muchas ganas de debatir y lo vamos a hacer. Hagamos los debates de fondo, hagamos los debates en su momento, conozcamos lo que hoy queremos compartir, pero si les parece, sigamos discutiendo sobre la orden del día. Adelante, senador. Presidenta. Yo no quiero ni vengo a pelearme por temas de las formas de las convocatorias. Yo creo que ya se invirtió mucho tiempo en eso y creo que también mis compañeras y compañeros que me antecedieron en la palabra ya expresaron sus inquietudes. Yo solamente pediría, y confiando en su capitanía presidenta, en ambas presidentas de ambas comisiones, que a partir de ahora ya todas las futuras convocatorias bajo su capitanía estarán más que pristinas. No, a mí lo que me interesa, y creo que es el punto más importante de estas mesas, es precisamente hablar sobre la reforma, y bien que sobre la reforma hablemos todas las personas que somos o seremos responsables de su diseño y ejecución. Por lo tanto, solicitaría amablemente, presidentas, podamos ampliar el turno a la Comisión de Derechos Humanos, además, para que forme parte de las comisiones unidas que efectúen su estudio de esta minuta. Todo esto, digo, por el mismo enfoque de derechos humanos que también tiene esta reforma y las implicaciones tan mayúsculas a lo que implica la garantía del derecho de acceso a la justicia para todas las personas. Recordando que además de estar reconocido en nuestro texto constitucional, está establecido también en la Convención
Americana de Derechos Humanos y ha sido ampliamente desarrollado por jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecido en tratados internacionales. Es decir, el origen y el motivo de esta reforma también es de derechos humanos como parte de acceso a la justicia y solicitaría, por lo tanto, que se incluya también a los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, presidente. Muchas gracias, senador. Yo le haría una respetuosa petición. ¿Puede usted solicitarlo a la mesa directiva, que son quienes dan los turnos de las iniciativas, y pues la mesa directiva que Así nos será, ordene lo presidente. conducente? Gracias. Muchas gracias. El senador Manuel Huerta, por favor. Bueno, yo creo que hay un alto voltaje político y por eso se andan acelerando sus pasiones. Yo les pido que se serenen, que se templen, porque esto pues, apenas está empezando. Miren, el León cree que todos son de su condición y la verdad es que no es así. Ya, senador Corral, fue muy claro la lectura que se dio del procedimiento, ya hay ni para que aleguen. La verdad es que vamos a entrar pronto al fondo, yo también estaba esperando eso, pero pues ya vamos a adelantar vísperas, porque ¿cómo es posible que en este país dos jueces quieran detener un debate de más de un año en la opinión pública, de un poder legislativo, y nadie diga nada? Y ahí sí, ni pío dice. ¿Cómo es posible que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, día de ayer, como niños berrinchudos, violando la Constitución, salgan a la calle a querer estar sumándose al paro de los trabajadores estos que ellos mismos parece que luego mandan? Eso no es posible, que no seamos inmunes a eso, no podemos ser. Yo con sinceridad soy de Veracruz, celebro que Reyes Heroles haya dejado claro que fondo es forma, y claro que cuidamos la forma, de las cosas más importantes que el Priato Jurásico pudo haber dejado. Pero ya el prianismo está en etapa que realmente o entienden su vocación de querer ser oposición. Los que queden los queremos de oposición, no queremos avasallar. Yo veía muy contento, luego dicen que me río, pues sí es que divierte, porque antes la oposición argumentábamos y ganábamos los debates. Le consta aquí a algunos que están en la mesa, hasta se viralizaron nuestros discursos, estábamos hablando porque teníamos la razón y en poco tiempo les dimos la vuelta. Y ahora no ganan ni los debates, mucho menos las votaciones. Entonces, serénense, argumenten de fondo, no de procedimientos, y convenzan a 36 millones de mexicanos que ya les dijeron hasta ahí les llegó su 20. Reconstrúyanse, por favor. Muchas gracias. Gracias, senador. Tengo varios senadores que han pedido la palabra. Les hago un respetuoso llamado. Estamos discutiendo de forma, un tema de forma. Yo les conmino a que terminemos con esta discusión y podamos avanzar a lo que realmente ya vi que todo mundo queremos, que es la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Nos ha pedido la palabra el senador Gustavo Sánchez, por favor. Gracias, presidenta. Igualmente, en el mismo sentido, creo que es muy importante que todos y todas, repito, todos y todas nos serenemos. Comparto el consejo del senador y nos incluye a todos, senador, a todos. Segundo, sí es importante, y hago eco a la propuesta que hacía un momento la senadora Verónica y Noyoli también, de que quede sentado en actas en forma de procedimiento de notificación. Son estas pifias jurídicas las que precisamente son importantes
al final del camino. Entonces, nuevamente reiterar que queda sentado en acta esta circunstancia, como lo ha ofrecido Presidenta, que quedará sentado en actas, aunque a juicio suyo no es significativo, eso le toca revisarlo a otras personas tal vez. Es importante y yo sí retomo lo que aquí se ha dicho. Yo creo que nadie ha discutido, nadie, yo soy el primero en hacerlo, nadie ha discutido que es un tema importante. Claro que lo es importante. Claro que ha habido discusiones, foros y demás. Claro que es importante y creo que es un tema hoy por hoy prioritario y se entiende. Y creo que en ese sentido se está atendiendo con la prioridad. Pero yo lo dije hace un momento en la sesión de estudios, por cierto, la palabra lo dice, estudios legislativos, donde se comentaba pues que ya el Senado anterior había hecho estudios y demás. Y bueno, yo no sé lo que el Senado habrá hecho o no hecho, ahí está registrado, se puede consultar, pero del día primero para acá, la responsabilidad que tendremos jurídica, política e histórica será de los que votemos, no de los que estuvieron aquí hace una semana en este Senado. Creo que en ese sentido debemos ver lo que es nuestra responsabilidad de todos y la historia juzgará finalmente lo bien o malo que se haya hecho de este Senado, no de lo que se haya hecho por otro Senado, minutas y demás que se hayan. Por eso sí, démonos el tiempo prudente, es la palabra, hablando de serenarse, prudente. Y creo que todos debemos tener esa prudencia. Nadie está negando la circunstancia. Mucho se ha dicho del mandato del pueblo y que el pueblo, y está bien, se entiende. Nomás que el pueblo es todo, El pueblo no nomás son unos cuantos. El pueblo no son nomás 33 millones de votos. Si queremos hablar de pueblo, le damos 36, uno más, no hay problema. El pueblo, amigos, el pueblo, senadoras y senadores, amigos, somos todos los mexicanos, Si queremos verlo en números, que parece que les gustan los números, una lista nominal de 98 millones de mexicanos. No hay que olvidar que de esos 98, 38 millones no fueron a votar por nadie, ni por quien ganó. 38 millones por nadie. Y si a eso le suman a ustedes 22 que no votaron por esta opción, resulta que hay 60 millones de mexicanos que no se manifestaron, hablando de mayorías, que les gusta hablar de mayorías. Entonces mi propuesta es, 1, que quede pues sentado importante en el acta, y 2, que le demos proceso a estas iniciativas. Digo, a eso venimos, a darle proceso al trabajo, y estamos listos para esa circunstancia, pero repito, respetemos las formas, Presidenta. Creo que en ese sentido avanzaremos más rápido. Gracias. Muchas gracias, senador. A ver, me ha pedido la palabra la senadora Andrea Chávez, ¿sí? Por favor, y después el Malú y Ricardo Anaya. Por favor. La diputada Claudia, después de Andrea. La senadora Claudia Anaya. Gracias, Presidenta. Nuevamente, en el mismo sentido que mi participación el día de ayer en la instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Instalamos este nuevo periodo legislativo el pasado 1 de septiembre, domingo. El 29 asumimos, tomamos protesta como legisladores, como senadoras y senadores de la República. Yo no entiendo por qué les extraña que empecemos a trabajar desde ya cuando es lo primero que exige el pueblo de México. Pónganse a trabajar porque estoy cansado. Pónganse a trabajar porque estoy cansada de verles muy acomedidos en campaña y llegan al Senado, llegan a la Cámara de Diputados, no los volvemos a ver porque además sesionan una vez a la semana, una vez al mes y con enormes emolumentos y retribuciones de por medio, como los sobornos millonarios o moches que se recibieron en pasadas legislaturas, cuando ustedes en lo oscurito, debajo de la mesa, detrás de la puerta, conseguían sus mayorías calificadas. Ahora el pueblo de México nos entregó la confianza para poder tener esa mayoría que consiga reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo un mandato que nos entregó el pasado 2 de junio. No se digan sorprendidos. El presidente de la República presentó esta y otras reformas constitucionales el pasado 5 de febrero, el día de la Constitución precisamente.
Y no solamente lo presentó él, realizamos foros en la Cámara de Diputados, foros completamente abiertos, en donde hizo una coordinación extraordinaria nuestro compañero senador Ignacio Mier Velasco en conjunto con sus grupos parlamentarios, precisamente cuando la Junta de Coordinación Política era presidida por ustedes, ni siquiera por el grupo parlamentario de Morena. Y después vino la campaña en donde nosotras y nosotros realizamos una serie de asambleas informativas en todos los rincones del país. Esta reforma que estamos a punto de discutir fue plenamente informada, comunicada. Y no solamente plenamente informada, comunicada, forma parte de las plataformas políticas que se publicaron ante el Instituto Nacional Electoral de parte de los partidos Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena. Y no solamente los partidos. En el proyecto de nación que hizo público la que será la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, viene en su punto 98, preciso. ¿Por qué se dicen sorprendidos? Y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada, no vieron los medios de comunicación, nadie les dijo nada en la calle, no supieron qué hizo la colegisladora, no se desvelaron como nosotras y nosotros interesados en ver los argumentos de las diputadas y diputados federales esta noche. Supongamos que esto es así, supongamos que no sabían nada de plano, no se habían enterado. Son 44 páginas. Les garantizo que las van a poder leer, les garantizo que las van a poder estudiar y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto. Si no pueden hacerlo en un par de días, leer 44 páginas, yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí. Muchas gracias. Gracias, senadora. A ver, tenemos todavía, nos han pedido la palabra. ¿Sí? Insisto, podemos avanzar. ¿Sí? Me ha pedido la palabra el senador Ricardo Anaya y ahí yo también quiero hacer la aclaración. Lo dije. Consulté a los secretarios, consulté al secretario Óscar Cantón Cetina y le informé a la secretaria Claudia Anaya. No lo hice al senador Ricardo Anaya, que estaremos haciendo esta situación de manera puntual. ¿Sí? Y le doy la palabra al senador. Muchas gracias. Muchas gracias. La senadora Claudia Anaya y luego va el senador Ignacio Mier y le sugiero que cerremos ahí para que podamos someter a votación la orden del día de esta sesión de Comisiones Unidas. Por favor, adelante, senadora. De acuerdo, presidenta. Y mire, tomo la palabra por segunda ocasión porque fui aludida en 2 ocasiones. Pero yo la verdad que estoy consciente, estamos en la discusión del orden del día, pedí la palabra justo en la discusión del orden del día porque como integrante de la Junta no fui consultada para la aprobación del orden del día. Efectivamente, yo me enteré, al igual que todos ustedes, en la Gaceta Parlamentaria que había una convocatoria para esta reunión. La señora presidenta tuvo la deferencia de hacerme una llamada telefónica para decirme que a la 1:30 tendríamos reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, pero el reglamento marca que las minorías seamos parte de la organización y el debate. Entonces, en ese sentido, no nos pidan a la minoría que no nos acojamos al reglamento. El reglamento y la ley es la única defensa de las minorías. ¿Qué queremos? Queremos ser parte de la organización, queremos participar, tal cual el reglamento nos da esa facultad. Entonces, lo único que yo quise aclarar es que yo no fui convocada a una reunión de junta directiva para acordar el reglamento. Simplemente estoy de acuerdo con usted y veo ya nos están entregando la minuta que llegó de Cámara de Diputados. Estos son los temas de profundidad que debemos de tratar, pero siempre cuidando, y se lo pido especialmente, presidentas, ambas, porque sé de su sensibilidad, que nos permitan formar parte de los procesos, que no nos excluyan de los procesos a los que tenemos derecho. Finalmente tienen los votos, los tendrán, pero permítanos el derecho de participar como lo marca el reglamento. Tan sencillo, para eso pedí la palabra de origen. Gracias. Gracias, senador, estamos de acuerdo. Senador Ignacio Mier, por favor, y con la intervención del senador cerramos. Muy breve, solo
para reforzar el procedimiento que activó conforme al reglamento las presidentas de las comisiones unidas. ¿En qué momento definieron las presidentas, conforme a sus atribuciones de encabezar las juntas directivas, activar el artículo 139 en su numeral 3 o activar el 130 en su fracción tercera? Y ahí está el fondo, compañeras y compañeros. Si hubiera sido previo acuerdo con la junta directiva, entonces las presidentas hubiesen convocado a esta sesión extraordinaria a través de lo que establece el 139, numeral 3, que lo dice puntualmente previo acuerdo de la junta directiva. ¿Por qué razón activaron el 130 fracción tercera? Porque la fracción tercera de ese artículo dice, cuando sea necesario, se convocará a sesión. Y necesario significa, es sinónimo de imprescindible, inexcusable, obligatorio. Por esa razón se hizo bajo ese procedimiento y no violentó. Si hubiera sido previo acuerdo, hubiese convocado con otro artículo. Por eso creo que estuvo en lo correcto, no violentamos, tiene razón, creo que es atendible lo que se ha sugerido el día de hoy, que en lo sucesivo, previo acuerdo, se convoque a las extraordinarias, pero cuando es necesario se tiene que hacer conforme a las atribuciones que tienen las presidentas de las juntas directivas. Muchísimas gracias, senador. Se ha leído por parte de la secretaria la orden del día, los puntos de la orden del día. Solicito que someta a votación. Para una adición. Sí, adelante. Gracias. Esta la baso en el artículo 184 del reglamento que dice que en el proceso de dictaminación Si lo repite. pido una adición en el orden del día, Presidenta, basada en el artículo 184 del reglamento del Senado de la República, que dice: en el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar audiencias públicas o reuniones con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos. Propongo a estas comisiones unidas que se añada en el orden del día, debido a que ya tenemos el conocimiento de cuál es el punto que se va a informar, que está turnando la mesa directiva, para que se tenga parlamento abierto, para que no se le niegue la posibilidad a los jóvenes universitarios que están pidiendo ser escuchados formalmente y por escrito, y para que no se le niegue la posibilidad a los legisladores que no lo fueron en la anterior legislatura poder vivir el parlamento abierto al que tienen derecho. Le pido pues a usted, Presidenta, ponga a consideración esta adición en el orden del día, donde lo que pedimos es que se escuche a los especialistas en base al artículo que he comentado. Y solo como una aclaración. Yo quiero hacer una pregunta a la presidenta. Solo estoy en el uso de la palabra. Perdón. Solo como una aclaración, Presidenta. El pueblo de México en el Senado de la República, aún con sobrerepresentación, no les otorgó mayoría calificada. La están adquiriendo. Habrá que ver cómo, pero no se los otorgaron con votos del pueblo de México. Y por último, y concluyo, debido a que hay por jueces federales una suspensión del proceso legislativo, pedimos que se aclare que Acción Nacional va a participar en esta discusión bajo protesta ad cautelam, porque no estaríamos concediendo el acto. Adel, gracias. A ver. Una pregunta Sí, de bajo la protesta. senadora. Aclarando que es bajo protesta. Gracias, Presidenta. Nada más, en base a lo que acaba de otorgar el
lo que acaba de solicitar el senador Marco Cortés, mi pregunta es, una, si se puede añadir un punto en el orden del día, aunque sea sesión extraordinaria. Esa es mi primera pregunta. Creo que lo sabe el senador y sabe que no se puede añadir, pero de todas maneras yo quiero que la senadora nos lo aclare. Y la segunda pregunta es, si pudiese usted extender una información en relación a cuántas universidades y en cuántos foros se llevó a cabo estos foros informativos con universitarias y universitarios. Gracias. Presidenta. A ver, está pidiendo la palabra el senador Adán Augusto. Vamos a darle la palabra para ver qué es lo que nos quiere comentar, por favor. Pues nuevamente le comento al senador Cortés que calma, que ya vamos llegando, calma coita, que ya vamos llegando. Dice el artículo 184 que usted invoca, en el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar audiencias públicas o reuniones con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos. No ha iniciado el proceso de dictaminación de una iniciativa. Acabo de revisar el orden del día que estaba planteando. Luego, entonces, no aplica la petición del senador Cortés. Una vez que inicie el proceso de dictaminación, pues seguramente ejercerá su derecho de pedir que se incluya en el orden del día, de invitar a los expertos, a los académicos y a todos los ciudadanos. Ya decidirá la mayoría si esa petición procede. Pero por lo pronto, pues conservemos la calma. Pues es que si yo diría vamos a someterla o propondría someterla a votación, pero ¿para qué sometemos algo a votación que en este momento es infundado? A ver, no prevé el reglamento la prohibición de integrar algún punto en una sesión extraordinaria. Eso también que quede claro. Pero también, senador, no estamos en el momento en que estamos definiendo la metodología, la manera en que vamos a discutir. Eso se va a acordar en las juntas directivas de las comisiones que estamos en este momento. Así que yo preferiría que no sometiéramos a votación una situación que vamos a ver en las juntas de las mesas directivas de las comisiones y que tomamos en cuenta su intervención, ¿sí? Por favor, senador Corral. Muchas gracias. Creo que ya se ha advertido con toda claridad que todo este debate y toda esta acción de retrasar finalmente el conocimiento de dictámenes o de minutas o de iniciativas turnadas a esta comisión tiene como propósito, se ha dicho, acreditar pifias jurídicas. El senador Marco Cortés también ha agregado el dato de que van a reservarse, consentir el acto de estas comisiones. Y me parece que pues esa es una apuesta equivocada. Primero porque pues es sumamente discutible no solamente la procedencia del juicio de amparo en términos procedimentales en tratándose de adiciones y reformas a la Constitución, mucho menos de control constitucional de los actos del Congreso sobre las reformas constitucionales. Es un asunto que está, en términos de contenido de reformas constitucionales y de adiciones, hay tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en términos de procedimientos, pues hay fundamentalmente precedentes aislados, unos a favor, otros en contra. Eso no lo vamos a resolver tampoco nosotros. A mí me parece que debiéramos de privilegiar los trámites como se han planteado. Antes que el 184 está el 183. Esta reunión
se constituye exactamente para los efectos del 183 del reglamento. O sea, el objetivo de esta reunión se produce para que las comisiones unidas, primero, identifiquen cuál es la comisión coordinadora de los trabajos, que por la naturaleza de la materia, pues será la Comisión de Puntos Constitucionales y en atención al propio reglamento, en coordinación con estudios legislativos. Segundo, ambas mesas directivas de estas comisiones determinarán el plan de trabajo a seguir para la discusión de qué, de lo que nos vayan a dar a conocer. La fracción primera del 183 del reglamento del Senado señala que una vez que se nos da a conocer de inmediato iniciativas o proyectos de dictamen o minutas, se procede a la integración del plan de trabajo de cómo debe desahogarse. El 184 va después del 183. Y entonces serán las juntas directivas las que tomen esa resolución. Y creo que tarde que temprano este debate se producirá con los actores ampliados o no que se quieran, pero lo más importante pues es que avancemos en el trabajo y por supuesto que tenemos un conocimiento de las normas reglamentarias, de cómo se están haciendo este proceso legislativo. A nadie debe quedar duda de que se ha observado con mucho cuidado el cumplimiento de la normatividad del Congreso y del Senado. Creo que será un tiempo perdido en términos de la discusión de fondo el que continuemos tratando por esta vía de detener la discusión fundamental. Yo creo que ese es el verdadero debate. Ya efectos de suspensionalidad o de control constitucional, ya serán otras instancias las que lo determinen. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, le pido a… Respecto del orden del día, tomo la Respecto propuesta del coordinador Adán Augusto de que en su momento entonces sea votada la propuesta que estoy haciendo en las mesas directivas para que o en el Pleno sea votada la propuesta que estoy haciendo de que se escuche en Parlamento abierto a los jóvenes universitarios, no negándoles su derecho, a los especialistas y a todos los legisladores que no lo fueron, que son la gran mayoría en la pasada legislatura. Con ese compromiso aquí expresado de que este Pleno pueda votar si no se les niega a estos jóvenes y a la sociedad ser escuchada, por supuesto que yo estaría de acuerdo. Muy bien, muy bien. Y a petición de la senadora Malú Micher, les estaremos haciendo llegar los foros que se realizaron, las consultas que se realizaron, en qué universidades, cuánta gente asistió. Les estaremos entregando esta información que ella nos ha solicitado. Por favor, senador. Una precisión. Lo que yo sostengo es que no es el momento de someter a votación una petición de algo que ni siquiera estamos dictaminando. Ya llegará y ya habrá tiempo de debatirlo y desde luego que se someta a votación. Hay que aprender a tener un poco de paciencia, pues sí, desde febrero el pueblo de México está pacientemente esperando que se concretice la reforma judicial, pues llegará el momento de que seguramente habrá discusión en estas comisiones y desde luego en el Pleno y el día en que se tenga que votar en definitiva, pero pues agotemos los tiempos procedimentales y cuando inicie el proceso de dictaminación pues ya se someterá, si es que así lo considera la mayoría, o se abrirá la participación. Muchas gracias por la precisión. Senadora. Gracias. De igual manera yo solicito que se registre en acta que también como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estaré participando bajo protesta, justo porque quiero parafrasear a dos senadores
que han estado presentes en esta sesión y que han dicho: paciencia, pongámonos a trabajar. Y ante ese parafraseo, pongámonos a trabajar y hagámoslo con paciencia. Convoquemos a todas y todos los interesados, sobre todo porque al menos su servidora no fue parte de la legislatura pasada. Sí, desconozco los trabajos hechos. Y aunque usted me haga de conocimiento los foros que celebraron, yo quiero vivir el Parlamento abierto en el que pueda escuchar a los estudiantes de Derecho que han estado exigiendo sean escuchados en la Cámara de Diputados y, contrario a ello, se les cerró la puerta. Yo quiero escuchar en el Senado de la República a los trabajadores del Poder Judicial que han solicitado se escuchen sus peticiones en la Cámara de Diputados y, contrario a eso, se les cerraron las puertas. Me parece que en estas comisiones y en el mismo Pleno existen senadores y senadoras de la República que no han vivido ese Parlamento abierto. Pero además, a mí me gustaría que escucháramos todavía más allá a otras comisiones que también deben de compartir en el seno de esta discusión qué tanto afecta esta minuta que nos acaba de llegar en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Hay muchos temas que tendríamos que analizar y revisar de fondo, como bien lo pidieron aquí. Debatamos el fondo. No nos metamos en temas sentimentales, históricos o histéricos. Vamos a debatir el fondo, pero con paciencia y poniéndonos a trabajar. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora. Me pide la palabra la senadora Judith. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Y pues yo creo que hay algunos senadores que tienen algunas inquietudes y me parece que pues sería muy interesante que sus inquietudes fueran tomadas en cuenta. Eso es lo que yo creo, es que habría nada más que orientar un poco la discusión, porque me parece que las inquietudes que ellos tienen deberían ser llevadas al lugar correcto, que me parece que tendría que ser el Pleno del Senado. Ahí sus inquietudes van a ser escuchadas y es nada más una sugerencia. Lleven todas las inquietudes que tienen al foro. Nosotros no estamos cerrados a escuchar nada. Y quizá usted tiene mucha inquietud de escuchar a los estudiantes, pues usted está en todo su derecho de invitarlos y escucharlos y transitarlos. Usted es miembro de la comisión, así que esto puede transitar de esa manera. Y pues, por supuesto, cada uno de nosotros puede escuchar en lo personal como senador y orientar. Ya tiene usted la minuta que nos acaba de llegar y pues con ella puede usted sentarse a trabajar con los grupos que usted desee. Obviamente, esto tiene que ser llevado al Pleno del Senado y ahí vamos a decidir qué trámite le vamos a dar a todas las peticiones de todos ustedes y de todos nosotros, las peticiones de todos los senadores que tengamos y que pueden abonar a los trabajos del Senado. Así que no tienen por qué tener ninguna inquietud, van a ser todas las peticiones escuchadas y transitadas en los términos de la ley y del reglamento dentro del Pleno del Senado de la República. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Le pido a la secretaria que tome la votación si se aprueba o no la orden del día. Gracias, presidenta. Continuamos por instrucciones de la presidencia. Les consulto, ya previa lectura del orden del día, que manifiesten levantando la mano quienes estén a favor del orden del día al que le dimos lectura hace un rato. Gracias. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones? A mí me notan abstención. Tanto bailar y bailar. Con la abstención de la senadora Claudia Anaya, se aprueba el orden del día, presidenta. Muchísimas gracias, secretaria. Respecto al numeral 4 de la orden del día,
las presidencias de estas comisiones unidas en términos del acuerdo de la mesa directiva respecto al turno directo a las comisiones competentes de diversos proyectos de decreto remitidos por la colegisladora, aprobados por el Pleno de esta Cámara en la sesión ordinaria del día de ayer, hacemos del conocimiento de las y los senadores integrantes de estas comisiones unidas que la presidencia de la mesa directiva, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y de conformidad con el numeral primero del citado acuerdo, turnó a estas comisiones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, recibida por este Senado de la República el día de hoy a las 10:50 horas. Se les ha distribuido la versión, será publicada en su momento, ¿sí? Conforme a lo anterior, estas dictaminadoras procederemos al estudio y análisis de la minuta con el propósito de la elaboración del dictamen correspondiente que les será legalmente circulado. En este sentido, estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema. Y se les hará llegar el dictamen, en sus términos, como lo prevé el reglamento. 13 horas. Domingo 8 de septiembre, convocados 13 horas, domingo 8 de septiembre. Estaremos hablando con nuestras mesas directivas, ¿sí? Secretaria, por favor, si hay algún punto de la orden del día. No, Presidenta, se han agotado los puntos en el orden del día. Por lo tanto, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión de la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Domingo 8. Y de esta manera es